¿Qué es lo importante? A veces hay seminarios en algunas iglesias que están más enmarcados como a la visión de liderazgo de la iglesia. Pero este seminario es un seminario centrado en las Escrituras, en el Evangelio, donde también nuestro carácter es formado en la palabra del Señor. Entonces, en la mesita dejamos algunos volantes donde usted puede tener toda la información. Allí, esa querida hermana los está levantando. Si usted desea, lo puede tomar. El precio es muy económico, además. Imagínese que el semestre está en 150.000 pesos. Entonces, qué bendición que usted se pueda inscribir. Dura 3 años. Y como es cíclico, usted puede ingresar en cualquier semestre. No tiene que esperar a que vuelva a iniciar, sino usted puede ingresar si usted lo desea. Y los horarios son de martes y viernes, de 6:30 a 9 de la noche. Son solo 2 días. Entonces, para que los que quieran estar ahí puedan participar, lo recomiendo. Lo recomiendo. Bueno, mis hermanos, ahora sí, no siendo más, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 20. Génesis, capítulo 20, versos 1 hasta el 3. Vamos a Génesis nuevamente y vamos a meditar en estos versos. Génesis 20, versos 1 hasta el 3. Dice la palabra del Señor. Abraham se trasladó hacia el sur, al Negev, y vivió allí un tiempo entre Cades y Shur. Luego siguió hasta Gerar. Mientras vivía allí como extranjero, Abraham presentó a su esposa Sara diciendo: ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelec de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. Esa noche Dios se le apareció a Abimelec en un sueño y le dijo: eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos guía a conocerte, a saber quién eres tú, cómo actúas, qué piensas, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos permites conocer tu carácter. Y permítenos, Señor, que a lo largo de este mensaje nuestra vida pueda adorarte mientras reconocemos tu majestad y que podamos caminar como es digno de ti, Padre. Te bendecimos. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Por favor, úsame. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Hemos venido hablando estos domingos sobre algunos textos de Génesis y hemos hablado de Abraham, estuvimos hablando de su sobrino, de Lot. Y hoy vamos a continuar hablando sobre un tema que a mí me parece bastante interesante y es la justicia de Dios. Vamos a hablar de la justicia de Dios. A lo largo de estos versos puedo ver muy marcado el carácter de un Dios justo. Recuerde esto, el Dios al cual usted y yo adoramos y servimos es un Dios justo, que hace justicia, que es recto, un Dios que no hace lo malo. Ese es su Padre y mi Padre. Y es importante que nosotros conozcamos al Dios de la Biblia. Amén. Recuerde que a veces nosotros podemos tener una imagen de Dios que no está ajustada a las Sagradas Escrituras. ¿Y sabe que eso también se llama idolatría? A veces pensamos que estamos adorando al Dios verdadero, pero si nosotros no estamos adorando al Dios de la Biblia, eso también es idolatría. Porque estamos haciéndonos una imagen de Dios que no corresponde a la realidad. Y nuestro Dios es un Dios justo. Algunas veces la gente tiene cierta controversia con la justicia de Dios y el amor de Dios. Porque dicen, bueno, pero ¿por qué si Dios es amor, por qué actúa tan severamente en algunos casos de las Sagradas Escrituras? Lo que pasa es que no podemos separar del amor de Dios su justicia, porque Dios es justo. Si nosotros solo pensamos que Dios es amor, no podemos olvidar que Dios es justo. Dios es justo en todo lo que Él hace. Y ese es un atributo del Señor. Dios tiene atributos, ese es el atributo de su justicia. Ese atributo se refiere a la excelencia moral del Señor. Mira lo que dice Deuteronomio 32:4
acerca de ese atributo del Señor. Dice Deuteronomio 32:4, Él es la roca, sus obras son perfectas. Todo lo que hace es, ¿qué dice ahí? Justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él, dice la Escritura. Así que debemos entender que en este mensaje que hoy el Señor nos permite escuchar, vamos a afianzar nuestro concepto de la justicia de Dios. Y a través de ese texto que acabamos de leer, vamos a ir descubriendo cómo actúa Dios en su justicia. Su justicia también se ve reflejado en algo que es muy bonito, son los 10 mandamientos. Recuerde que hemos hablado que los 10 mandamientos los podemos dividir en dos. El primer grupo se refiere a los mandamientos que hablan de nuestra adoración y relación con Dios. Pero hay otro grupo que trata de nuestra relación con nuestro prójimo. ¿Listo? Algunos dicen que la cruz refleja la ley de Dios, porque en el sentido vertical nos habla de nuestra relación con Dios. Y en el sentido horizontal nos habla de nuestra relación con nuestros semejantes. Entonces, echemos una pequeña repasada a los que son los mandamientos que tratan del grupo de nuestra relación con nuestros semejantes. Acompáñenme a Éxodo 20, 12 al 17. Éxodo 20, 12 al 17. Y vamos a hablar y ver de ese grupo de mandatos que tratan de nuestra relación con el prójimo. Dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre. Ahí está reflejado el carácter moral de Dios, de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque para Dios es justo que nosotros honremos a nuestros padres. Dice, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato. No cometas asesinato. Cuando estábamos en pandemia, dimos un viaje por todos los mandamientos. Y cuando llegábamos a este de no cometas asesinato, hablábamos ese día de que, entonces si Dios dice, ¿por qué no mates? ¿Por qué Dios en las batallas mandaba asesinar a otros pueblos? Y entonces hablábamos también de las guerras y de todo este tema. Entonces teníamos un argumento y es que las autoridades civiles delante de los ojos de Dios están facultadas para ejercer justicia. Entonces, ¿cuándo se refiere a no matarás? Por ejemplo, si el ejército actuando en una orden constitucional de proteger la ley debe llegar a quitarle la vida a alguien, esa persona en su conciencia, obviamente, si está actuando moralmente bien, no falsos positivos ni nada de eso, ¿verdad? Pero si es, por ejemplo, sí, que están robando, que todas esas cosas, entonces, obviamente, delante de Dios puede tener su conciencia tranquila. No quiere decir que eso deba ser siempre la primera opción. Pero hay momentos en que, sí, pero la ley, los soldados, la policía está facultada delante de Dios para hacer eso, porque son autoridades puestas por el Señor. ¿Cuándo es que no se debe matar? No sé, por ejemplo, en un conflicto en un matrimonio, una pelea, una riña en la calle, por robar a alguien, todas esas cosas. Entonces, la Biblia dice, no cometas asesinato. Y eso se trata de la ley y se trata de la justicia de Dios. No cometas adulterio, por ejemplo. No cometas adulterio. Habla claramente de que el Dios justo no aprueba que el hombre o la mujer casada tengan otra pareja. Eso no lo aprueba el Señor. Y también de esto hablamos en esa temporada. Y hablábamos de que entonces, ¿por qué Abraham, por qué David, por qué Salomón tenían más de una mujer? Y pues decíamos claramente que la Biblia tiene dos tipos de relatos. La Biblia nos da doctrina, pero la Biblia también nos cuenta historias. Cuando Dios nos cuenta que estos personajes tenían más de una mujer, no quiere decir que Dios lo apruebe, solo nos está contando la historia. Pero desde que Dios creó la primera pareja, el Señor dice que se unirá a su mujer. Y no está hablando en plural, habla en singular. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y cuando vemos, obviamente, cuando Pablo en el Nuevo Testamento está hablando acerca del matrimonio, está hablando también de singular.
Entonces, no, Dios no avala eso. El Dios justo no avala que un hombre y una mujer tengan más de una pareja. El Dios justo no avala eso. Pero sigamos adelante. No robes, por ejemplo. No des falso testimonio contra tu prójimo, el mentir. No codices la casa de tu prójimo, no codices la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Miren cómo la ley moral del Señor se refleja en los 10 mandamientos y particularmente en ese segundo grupo de mandamientos, cuando habla de nuestra relación con el prójimo, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan el texto que leímos al inicio con Abraham? ¿Qué dijo Abraham acerca de su esposa? ¿Qué era qué? Su hermana. Era su hermana. Entonces el rey Abimelech, como él vio que la esposa de Abraham, Sara, era una mujer muy bonita, y Abraham dijo, es mi hermana, pues ¿qué pasa? ¿El rey Abimelech podía tomarla por esposa si quería? Claro, claro que podía. Claro que podía. Ahora, yo me pregunto, Sara debía ser una mujer muy bonita, porque no era la primera vez que le pasaba. Es la segunda vez que Abraham tenía que decir que ella era su hermana para que no lo mataran. Es decir, esta mujer debía ser alguien muy agraciada, muy bonita. Entonces, imagínate que tan pronto llegó el rey Abimelech, ¿qué hizo? Le mandó la solicitud de amistad por Facebook, por Instagram, chat de WhatsApp, cambio de luces, en fin. Entonces, miren cómo pues, la historia nos deja ver, claro, que ella era una mujer muy, muy bonita. Entonces, hablando de esos 10 mandamientos, ¿qué mandamientos está quebrantando sin saberlo el rey Abimelech? Podemos hablar de 2, ¿cierto? El de adulterio, porque él está tomando una mujer que es casada, y segundo, está codiciando la mujer del prójimo. Pero quiero que se note algo. Y aquí vamos a empezar a analizar ya todos estos versos. En estos versos, les repito, no puedo evitar ver la justicia de Dios. ¿Por qué? Lo primero que quiero decirle es que hay una ley moral. Y para la época en la que sucede este relato de Abraham, no había sido escrita la ley de Moisés. Abraham es previo a Moisés. Pasaron años para que llegara Moisés y Dios escribiera o inspirara la ley de Moisés que se escribió. Pero quiero que usted note algo. ¿Está quebrantando Abimelech un mandato de Dios? Claro que sí. ¿Cuáles son? Ya los dijimos. Está metiéndose con una mujer casada, adulterio, y está codiciando a la mujer del prójimo. ¿Y qué le dijo Dios en esos versos que leímos? Eres hombre muerto porque estás tomando una mujer casada. Entonces, pilas a una cosa, porque a veces como pueblo cristiano nos enredamos con la ley. Y quiero que esto quede muy claro. La ley la podemos dividir en 2, la ley ceremonial y la ley moral. Lo que abolió Cristo en la cruz del Calvario fue la ley ceremonial, porque Él cumplió todas las demandas de la ley ceremonial. Él es el Cordero Pascual, Él mandó el Espíritu Santo como las primicias, más adelante vendrá lo que es la fiesta de los tabernáculos, que para nosotros es el milenio, estar aquí con Cristo durante 1000 años. Todas las fiestas tienen una flecha que apunta a Cristo. Pero ¿a qué voy con este argumento, iglesia? Que lo que no está abolido es la ley moral. Para que no nos enredemos. Porque a veces yo conozco gente que dice, pero es que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y ya no estamos bajo la ley. ¿Pero cuál ley? Porque entonces uno diría, como ya no estamos bajo la ley, pues puedo robar, puedo mentir, y eso es una mala interpretación de la ley. Usted y yo sí estamos bajo la ley moral de Dios. Y quiero que note algo. ¿Existía la ley de Moisés en época de Abraham? No. Pero Dios está juzgando a Abimelech por romper un mandato de la ley. ¿Me hago entender? Entonces, quiero que este punto quede claro. Primero, hay una ley moral que está escrita aquí. Mire lo que dice Romanos 2, 14 al 16.
Está escrita en el corazón, eso viene de fábrica, hermanos. Puede uno nacer en el Cusco, puede uno nacer en lugares donde no ha llegado la palabra de Dios, pero con todo y eso, por ser creación de Dios, todo ser humano tiene escrito en el corazón los mandatos de Dios. Así, al caminar, al crecer, abandonen a Dios, sigan otra cultura, pero todos los seres humanos tenemos escrito aquí esto. Se lo compruebo por la misma palabra, Romanos 2, 14 al 16. Dice, aún los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. ¿Por qué? Correcto, muy bien. No somos judíos. Y cualquiera que no es judío, en la Biblia es un gentil, a menos que se vuelva cristiano y es iglesia. Que la Biblia nos habla de 3 divisiones. Judíos, gentiles e iglesia. Si usted siendo gentil creyó en Cristo, deja de ser gentil para ser más amable, no mentiras. Pasa de ser gentil para convertirse en iglesia. ¿Listo? Ahora, leamos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley que dice ahí, ¿ley qué? Escrita, es decir, ellos no fueron formados en la Torá, a ellos no se les enseñó la ley de Moisés desde niños, porque es un mandato del Señor. Dice, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque no la hayan oído. ¿Y cómo la obedecen? Siga leyendo. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios, ¿dónde? Escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Pablo dice, y aunque no es el tema de hoy, Pablo usa varios argumentos para que la humanidad entienda que no puede ser salva sin Cristo. Y primero usa argumentos para el pueblo judío, pero también para el pueblo gentil. Y uno de los argumentos es el de la conciencia. Y les dice, miren, usted puede decir, a mí nadie me enseñó la palabra. A mí nadie me habló de Dios, nadie me habló de la Biblia. No hay excusa. ¿Por qué? Porque la ley está escrita aquí. Y el mecanismo que nos lleva a obedecer esa ley se llama la conciencia. La conciencia. Seguramente con el paso de los años, mientras abandonamos a Dios, esa conciencia se va cauterizando. Pero no quiere decir, porque usted conoce gente que no es cristiana y tiene índices de bondad, ¿conoce? Yo conozco gente que no viene a la iglesia, son unas madres, son muy queridos. Pero ¿por qué son así? Porque están actuando conforme a la conciencia. ¿Ya? Pero no quiere decir que por eso vayan a ser salvos. Necesitan de Cristo, porque con una sola ley que quebrantemos, somos reos de juicio. Con una sola vez que mintamos, ya. Con una sola. Entonces, ahora, lo que está pasando acá nos deja ver que Dios está juzgando a Abimelech por lo que está escrito en su corazón. ¿Sí se da cuenta? Aún no había llegado Moisés. Moisés no había escrito la ley de Moisés todavía. Pasaron años. Pero ¿qué está diciendo Dios? Abimelech, estás quebrantando uno de los mandatos que yo escribí en tu corazón. Y qué interesante eso. Entonces, por eso, a veces, muchas veces, yo recuerdo sin ser cristiano, quebrantaba los mandatos de Dios y decía, estoy haciendo lo malo. Yo no iba a la iglesia. Porque la conciencia nos da cierto indicio de la ley moral de Dios. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Vamos bien ahí? Entonces, notemos que Dios le dice a Abimelech, eres hombre muerto porque has tomado una mujer que no te pertenece. Ella es casada. Entonces, ¿por qué era hombre muerto? Porque estaba quebrantando la ley moral de Dios. Segundo, quiero que note que en esos versos hay un Dios que aboga por las causas justas. Nadie vino a contarle a Abimelech, aparte de Dios, oiga, pilas, Abimelech, ¿usted no sabe que esa chica es casada? Nadie se lo dijo a Abimelech. ¿Pero qué pasó? Dios vino a abogar por una causa justa. Y vino ante Abimelech a decirle, cuidado,
Cuidado porque usted está cometiendo un error. Dios todo lo sabe. Nadie tuvo que contarle lo que estaba pasando con Sara. Pero él le manifestó a Abimelech que su camino no era el correcto delante de los ojos de Dios. Hermanos, cada injusticia que el hombre comete es una afrenta contra el Dios justo, porque Dios es justo. Dios de alguna manera, en este caso puntual, en sueños, lo que dice la Biblia, vino a decirle a Abimelech, estás cometiendo un error, te estás metiendo con una mujer que no puedes tomar. Entonces Dios es un Dios que aboga por las causas justas. Y quiero que piense en algo. A veces por cosas que no podemos comprender en este plano de la vida, actuando bien, recibimos injusticia. ¿Le ha pasado? Haciendo lo bueno, pasa algo malo y uno dice, ¿qué pasó aquí? Pero si yo estoy haciendo lo correcto. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia de Dios dice que no nos venguemos nosotros, sino que dejemos lugar a la ira de Dios. Dejemos que sea Dios quien sopese las cosas y Él actúe. No te vengues, dice la Escritura. Porque Dios es el Dios de las causas justas. Y ahorita que acabamos el sermón, usted me va a entender de lo que le estoy hablando aún mucho más. Y uno dice, pero ¿cuándo, Dios? ¿Cuándo vas a actuar en justicia con esas personas? Y yo creo que aquí el Señor nos apela a un poco de madurez como creyentes. Y lo que le voy a decir no es fácil de hacer, se lo quiero decir de una vez. Y es que lleguemos al punto de orar por esa o esas personas. ¿Fácil? No. Pero es que eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. Él nos reconcilió con Él cuando nosotros éramos sus enemigos. Habíamos quebrantado su ley constantemente, pero Él nos perdonó. ¿Y de qué manera? Enviando a su Hijo. Y eso nos tiene que dar una muestra muy clara de que Dios, aunque es justo, también es amor. Porque Él en justicia podría acabar con nosotros si Él así lo determinara. Pero Él por amor nos da una oportunidad de ser salvos, de nacer de nuevo, de tener una nueva vida. Pero Dios es un Dios que aboga por las causas justas. Y si esa persona persiste en su maldad, miren, Dios como amigo es el mejor amigo, pero como enemigo es el peor enemigo. Es terrible meterse con Dios. Es terrible, terrible. El libro de Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, uno dice, pero ¿y qué? Dejémosle eso al Señor. Insisto, no es fácil, no es fácil, pero dejemos esto en manos del Señor y pidámosle a Dios que nos ayude a procesar el perdón y orar por aquel que nos ultraja y nos maldice mintiendo. Porque Dios es un Dios justo que también pide que nosotros demos misericordia. Miren, aclaremos algo. Fue pecaminoso que Abraham dijera que Sara era su hermana, claro. Y no es que me alegre, pero la Biblia nos muestra que los grandes personajes también tenían errores. Abraham la embarró feo. No era la primera vez. Diciendo que Sara no era su esposa, sino su hermana. La ponía en una condición muy incómoda. ¿Usted se imagina que ese hombre la codiciara sexualmente a ella? ¿Se imagina poner a Sara en esa condición? No era bueno, eso era terrible. Todo porque él tenía miedo de que lo mataran. Era pecaminoso que él dijera que ella era su hermana. Ahora sí eran hermanos, ¿sabe? Pero eran medio hermanos, porque eran hermanos por parte de papá. ¿Ya? Pero no de mamá. Sí eran medio hermanos, pero que eran hermanos y no casados es una verdad a medias. Porque si eran medio hermanos, pero él no decía que eran casados, pues dejaba a Sara como una mujer que se podía tomar por esposa. Y eso era pecaminoso. Estaba actuando en contra de su matrimonio. Era poner su matrimonio en una postura muy incómoda. ¿Ya? Eso era irrespetar ese voto matrimonial, de honrar, de respetar, hasta que la muerte los separe a su pareja. Entonces, claro que fue pecaminoso.
Y no era la primera vez que lo hacía. Entonces, pensemos que Abraham no era una persona perfecta. Y me encanta que Dios trabaje con personas imperfectas, porque yo soy otro. Yo soy otro imperfecto. Dios trabaja con personas imperfectas, pero con personas dispuestas a cambiar. ¿Sí? Eso es santificación. Entonces, hay un Dios que aboga por las causas justas. Dios vino ante Abimelec a decirle, muchacho, por ahí no es la cosa, estás actuando mal. Dios aboga por las causas justas. Otro punto que quiero hablarle, y es que la omisión, aunque pequemos por omisión, no tenemos excusa. ¿Ya? Porque Abimelec se defiende delante de Dios diciendo, pero Señor, es que él me dijo que era su hermano. ¿Verdad? Sin embargo, Dios no le aprueba que él siga con ella. Lo que nos deja entender que cuando pecamos por omisión, eso tampoco tiene excusa delante de Dios. Porque a veces pecamos sin saberlo. ¿Sabe que usted y yo a veces pecamos sin saberlo? Por allá el rey David dice, líbrame los pecados que me son ocultos. Porque hay veces que infringimos la ley del Señor sin nosotros siquiera saber que lo hicimos. Pero eso no nos excusa, porque aunque nosotros omitamos por alguna razón, no tenemos excusa delante de Dios. Lamentablemente nosotros no podemos excusarnos de aquellas cosas que hicimos y que no sabíamos que estábamos ofendiendo al Dios justo. Porque aunque nosotros omitamos, ¿deja de ser Dios justo? Dios sigue siendo justo por los siglos de los siglos. Y aunque nosotros omitamos, Él va a actuar conforme a su justicia. Es donde está lo importante de saber cómo caminamos en la vida. A veces nosotros como creyentes podemos caer en el riesgo de caminar cada día sin meditar en la palabra de Dios y resulta que cuando no meditamos en ella, nuestra alma no está recibiendo la luz de Dios para saber si estamos bien o estamos mal. Y es ahí donde por omisión podemos pecar mucho, por omisión. Y eso nos pone en una situación delicada delante de nuestro Padre. Otro punto más, y aquí empezamos a ver la gracia de Dios. ¿Saben? A pesar de que Abraham mintió, a pesar de que Abimelec codició a una mujer que no era lícito que tomara, y a pesar de que él lo hizo por omisión, porque él no tenía la información para tomar una decisión justa, Dios nos ayuda a evitar que caigamos en ese tipo de pecado. ¿Sabe que Dios nos ayuda? Miren, lea conmigo ahí en Génesis 20, donde hemos estado leyendo los versos que siguen, los versos 4 hasta el 6. Génesis 20, 4 hasta el 6. Y mira lo que nos dice. Sin embargo, Abimelec todavía no había dormido con ella. Así que dijo, Señor, ¿destruirás a una nación inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma dijo, sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia. Mis manos están limpias. Miren lo que le respondió el Señor. En el sueño Dios respondió, sí, yo sé que tú eres inocente. Por eso no permití que pecaras contra mí ni dejé que la tocaras. ¿Por qué? Cuando hay alguien temeroso de Dios, Dios le ayuda a guardarse del pecado. Cuando hay alguien temeroso de Dios, Dios le ayuda. Miren, eso de que usted se acueste a dormir y que de repente usted se sueñe con algo, tómelo en serio, porque bueno, no todos los sueños vienen de Dios, pero hay sueños que sí vienen de Dios. Tampoco podemos caer en el sesgo de no, todos los sueños son de nuestra psiquis. No, hay sueños que vienen de Dios porque Dios habla en sueños. La Biblia lo dice. ¿Cómo le avisó el Señor a José acerca de María? A través de un sueño le dijo, no temas, tómala por mujer. ¿Sí? El libro de Joel, capítulo 2, dice que los jóvenes soñarán sueños y verán visiones. Así que parte del lenguaje profético de Dios también son los sueños. Hay sueños que vienen de Dios. Y no se nos haga extraño que a veces en sueños el Señor nos hable y nos diga, ten cuidado, no actúes de esta manera. Entonces, Dios nos ayuda a evitar que caigamos en ese tipo de omisiones. Y quiere que le diga
¿Cómo nos ayuda a evitar caer en ese tipo de omisiones? Hay varias formas, pero quiero citarle dos. La primera, lea su Biblia todos los días. Todos los días. Porque cuando usted lee la Biblia, Dios le está hablando a usted y a mí. Lea su Biblia. Y esto le va a ayudar cantidades para que usted no infrinja ni peque contra el Dios justo. Entonces, lea su Biblia, asista a la iglesia, asista a estudios bíblicos, oiga la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios, porque una conciencia que no se informa con la palabra de Dios terminará caminando en sesgo tarde o temprano. Terminará llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, tenga coinonía, comunión con Dios y su palabra. Miren, hace 8 días estaba predicando aquí nuestro hermano Mario y créanme, Dios me habló cantidades a través de ese sermón. Y me gusta mucho recordar que yo como oveja de Dios necesito también escuchar a Dios. Necesito que mi conciencia se informe. Necesito que Dios me ayude a enderezar si estoy caminando mal. Entonces, qué bonito que nuestra vida se exponga a la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Miren, la Biblia tiene un poder tan bello y es que cuando Dios te va a hablar, Dios no te pide excusas por lo que te va a decir. Él te dice las cosas como son, porque Él es frontal, justo. Y puede que a veces esas palabras nos expongan y nos digan, Señor, me descubriste en mi maldad, ¿verdad? Y cuando eso pasa, la espada de Dios, ¿qué hace? Nos ayuda, mijito, a corregir. Y eso hiere, ¿cierto? Y no le duele y dice, Señor, sí. Y eso lo que decía la Escritura hace 8 días, que la tristeza que viene según Dios es para arrepentimiento. Eso es lo que hace la espada. Oh, Señor, estoy pecando contra ti, contra mi prójimo. Entonces, produce esa tristeza para que nos arrepintamos. Pero también cuando tú haces lo correcto, esa espada te da más vida para que tú sigas haciendo lo correcto. Entonces, mira que Dios nos ayuda a evitar caer en ese tipo de omisiones. Lo primero que quería decirles es eso, expongamos nuestra vida a diario a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Hoy en día hay muchísimas herramientas, hay devocionales online, hay aplicaciones que tienen devocionales, hay libros devocionales, hay Biblias de estudio, en fin. Exponga su vida a la palabra de Dios todos los días para que por omisión usted no siga pecando en áreas donde no debería pecar. Miren, a veces siendo creyentes de años podemos llegar a caminar como camina un bebé. ¿Y por qué? Porque no hemos llegado a esa madurez que Dios requiere de nosotros, porque no estamos informados y no estamos actuando conforme a la palabra de Dios. Me atrevo a decirle que la madurez no se mide por cuánta Biblia sabemos, sino por cuánta Biblia vivimos. ¿Amén? Entonces, igual, para poder actuar de una forma madura, pues sí tenemos que conocer qué dice Dios. No podemos omitir eso. Hay gente que argumenta un versículo, creo que es de Gálatas, que dicen que el mucho estudio de la palabra que nos vuelve locos, ¿sí? Y que dice, no, mire, la Biblia dice que la letra mata y que el espíritu da vida. Entonces la gente dice, sí, mire, la misma Biblia dice que no leamos tanto la palabra porque nos mata. No, eso no es lo que quiere decir ese texto. Se refiere a la ley de Moisés. Cualquiera que infrinja la ley, esa letra escrita de la ley de Moisés, cualquiera que incumpla uno de esos mandatos, pues está expuesto a la muerte espiritual, ¿ya? Pero dice, pero el espíritu da vida. Entonces, no quiere decir eso, ¿no? Es bueno que usted lea la Biblia, léala todos los días, así sea de pedacitos. Tómese un tiempito, no tiene que correr, no, yo es que me leí 30 capítulos y mire cómo voy. No, vaya a un ritmo que usted pueda leer, que pueda comprender responsablemente. Entonces, eso como primera medida. Y segundo, miren lo que dice 1 Corintios 10:13. Que no solamente la palabra, pero tenemos una ayuda poderosísima que Dios nos da para caer en ese tipo de omisiones como en las que cayó el rey Abimelec. 1 Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel.
no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. El Dios justo al cual usted y yo servimos es un Dios que también nos ayuda en medio de la tentación. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que Él nos va a dar una salida. Que Dios comprende que usted y yo somos tentados. Hermanos, estamos en un mundo caído. En un mundo caído. Que las personas son gobernadas por espíritus del mal. Estamos en un mundo caído. Pero gloria a Dios. Porque Dios sustenta a su iglesia ayudándole a vencer sus luchas de pecado. Dice que Él juntamente con la tentación, ¿qué nos da? La salida. Y Dios no tienta a nadie. ¿Vale? Ojo, hay que aclarar eso. Porque hay gente que dice, uy, Dios me mandó una tentación, uy, pero yo logré pasar la prueba. No, la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, lo dice Santiago. Dios no tienta a nadie. Pero ¿qué dice Corintios? Que si usted es tentado, bien sea por Satanás o por su carne, ¿qué es lo que sí hace Dios? Dios le da una salida para que usted pueda soportar y resistir. Eso sí lo hace Dios. ¿Que usted y yo estamos expuestos a tentación? Sí. Todo el tiempo, es la verdad. Pero también junto con cada tentación está la ayuda divina, que nos da fortaleza. Como alguna vez lo dije, lo más valiente que podemos hacer ante algunas tentaciones es, corra, mijo. No se quede ahí negociando y es que no, yo voy a... No, mi patitas, ¿para qué te tengo y chao? Nos vemos. Eso es lo más valiente que uno a veces puede hacer cuando está enfrentado a la tentación. Entonces, esos dos aspectos, hablando de que Dios nos ayude a evitar, mira qué bello que Dios, de alguna manera puedo percibir que Abimelech tenía una relación con Dios. Y ahí vino el Señor a decirle, ten cuidado, porque si tú haces esto, pecas contra mí y contra ellos. ¿Sabe? El pecado afecta a dos personas, a Dios primeramente. Todo pecado que usted y yo cometamos es una afrenta contra el Dios justo. Todo pecado, así sea que usted le pegue a alguien o le robe a alguien, primeramente está afrentando a Dios, primeramente. Pero segundo, también hay pecados que afectamos al prójimo y es lo que Dios le dice ahí. Estás pecando contra mí. ¿Y cómo estaba pecando? Pues quebrantando la ley moral. Porque el Señor escribió aquí, no cometas adulterio. Y eso va contra cualquier proyecto de relaciones con más de una persona, que porque Dios lo aprueba, nada de eso. La ley moral de Dios dice, cachete con cachete. ¿Listo? Mujer con hombre, una sola, no más de una. No, ese no es el plan de Dios. Entonces, ahí está esa clave, ¿no? ¿Cómo Dios nos ayuda? Yo quiero que usted pueda experimentar cada día de su vida la ayuda que proviene del cielo en cada una de sus luchas, porque creo que sí la necesitamos, ¿verdad? La necesitamos bastante, cada día, para que Dios nos ayude a vencer toda lucha de pecado. Ahora, sigamos con el siguiente punto. Y aquí es algo fuerte, y es que si no restauramos lo que injustamente obtuvimos, van a venir consecuencias. Así usted haya dicho, Dios, pequé por omisión. Dios le haya dicho, ya sabes que no está bien, pero usted y yo persistimos en seguir, vienen consecuencias. Vienen consecuencias, porque ahí ya no es por omisión. Y si por omisión Dios le dijo, eres hombre muerto, imagínese siguiendo derecho, haciendo caso omiso a lo que Dios está diciendo. Imagínese eso. Dice Génesis 27, ahí mismo en ese capítulo que estamos estudiando. Lea el verso 7. Mira lo que dice. La instrucción de Dios. Ahora devuelve la mujer a su esposo. Mira que no le dice, devuélvele la hermana a su hermano. Dios deja claro el rol que tienen ellos. Ahora devuelve la mujer a su esposo y él orará por ti porque es profeta. Entonces vivirás. Pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirán. Hermanos, aquí hay cosas preciosas que debemos aprender de este versículo.
Y es que si nosotros persistimos en nuestro pecado, vamos a afrontar consecuencias. Y eso nos habla de que el creyente que le hace daño a otra persona debe reparar. Debe reparar, hay que reparar. Si usted habló de alguien afectando su honra, diciendo mentiras, usted debe poner la cara y reparar. No puede dejar eso ahí en el aire. Si usted y yo hacemos eso, tengamos cuidado. Hermanos, hoy en día, y lo digo con mucho respeto, y eso lo vi hace poco en un grupo, estaban compartiendo una imagen de una persona que supuestamente era un agresor de animales, y lo compartieron en un grupo. Y una persona dijo, tenga cuidado, porque si la persona de esa foto llega a ver lo que usted está diciendo y es mentira, lo puede demandar. Entonces, nosotros, y en las redes sociales, mucho más, que sabe la foto de X o Y, que mire que este robó y que la moto, yo a veces me abstengo de eso porque yo no tengo toda la información. ¿Y qué tal que yo esté pecando contra mi prójimo, haciéndolo alguien que puede ser inocente y lo persigan? Eso ha pasado muchas veces. Entonces tengamos cuidado. Tengamos cuidado de no reparar. Si nosotros prestamos a alguien y no devolvimos el dinero, tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado de no reparar. Miren, me encanta lo que pasó con el publicano. Cuando el Señor llega a su casa y le dice, hoy es necesario que esté yo en tu casa, lo primero que hace Él es restaurar. Él dice, Señor, si en algo he defraudado a alguien, hoy devuelvo cuadruplicado. El arrepentimiento también hace un reconocimiento de lo que se debe devolver, de lo que se causó daño, restaura. Eso también es parte del arrepentimiento. Entonces el Señor le dice a él, devuelve la mujer a su esposo. Pero también veo algo que me parece bellísimo. Miren, ¿de qué dependía la restauración de Abimelech y de su reino? Primero de devolver, pero dejó en boca de Abraham el poder de una oración por él. Mire qué bello eso. Porque dice el versículo 7, y él orará por ti porque es profeta. Mire qué hermoso es. Entonces, usted y yo, delante de Dios, tenemos la facultad de que por gracia de Dios oremos por aquel que nos ha afrentado. Oremos, oremos. Ore para que ese corazón sea cambiado. Ore para que ese corazón endurecido por el pecado, el Señor lo transforme. Ore por esa persona. Porque de pronto esa persona lo único que tiene es una vida de pecado y necesita a Jesús. Y usted en ese aspecto es un profeta. Un profeta que puede orar, rogar a Dios por alguien que está preso en la peor cárcel que puede estar cualquier ser humano, en la cárcel del pecado. Así que hay que orar. Ore. Ore porque hay personas que necesitan de su oración. Aún esa persona que le ha hecho daño necesita de su oración. Necesita de su oración. ¿Te imaginas ahora que Abimelech no hubiera escuchado la voz de Dios? ¿Te imaginas que Dios no hubiera salido a su encuentro a decirle, para tu camino, no es correcto? ¿Te imaginas que Abimelech se hubiera hecho de orejas cortas y hubiera dicho, Señor, pues gracias por venir a mis sueños, pero yo voy a seguir con Sara? Tomo esa decisión. Y déjeme decirle que hay gente que es así. Hay gente que es así. Inclusive hay gente que tiene su Biblia abierta. Y habiendo leído van y siguen pecando. Entonces, cuidado, porque es interesante ver que Dios coloca en los hombros de Abraham la facultad de bendecir a Abimelech y a todo su reino. ¿Quiere ver en qué había afectado ese pecado de omisión el reino de Abimelech? Lea el versículo 17 y 18 de Génesis 20. Para que usted mire que cualquier cosa que hagamos por injusticia sí tiene consecuencias. Sí tiene consecuencias. Si uno diga, no, no pasa nada, ¿cómo que no? Mire lo que vamos a descubrir en los versos 17 y 18. Mire los alcances que había tenido la omisión de Abimelech. Entonces Abraham oró a Dios
y Dios sanó a Abimelech. Es decir, Abimelech ya estaba enfermo sin saberlo. Pilas con eso. Y dice, y a su esposa. ¿Y a quién más? Y a sus siervas para que pudieran tener hijos. Dios mío, es que el Dios justo tiene unos alcances y uno dice, ay, pero esa persona me hizo y no le pasó nada. ¿Está seguro? Porque Dios es justo. Dios es justo. Miren, con una omisión de Abimelech, mire todo lo que pasó. Con solo una omisión. Pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles debido a lo que pasó con Sara, la esposa de Abraham. Ay, ay, ay. ¿Ve usted al Dios justo ahí? Justiciero. Justiciero. Por eso Abimelech necesitaba la oración de Abraham. Porque Dios ya había tomado cartas en el asunto. Entonces, ¿cuál es mi reflexión para ustedes y para mí, obviamente? Nuestro Dios es justo, iglesia. Nuestro Dios es justo. Y aunque usted y yo a veces no vemos qué pasa en la administración de justicia divina, Dios está actuando. Amén. A veces no lo vemos. Uno dice, ay, pero Dios, tú no haces nada. No hace nada. Mire, con una omisión, Abimelech tenía una enfermedad, su esposa y las mujeres de su reino habían quedado estériles. ¿Usted sabe lo que implica que todo un grupo de mujeres, por ejemplo, de un país no puedan tener hijos? ¿Usted sabe qué significa eso? ¿Qué significa? Extinción. Se acaba ese pueblo. Mire lo tremendo de esto. Esto no es tan sencillo como para decir, ay, Señor, sí, es que yo la tomé, pero tranquilo. No, porque Dios es justo. Dios es bueno, sí, pero Dios es justo, iglesia. Y eso nos tiene que llevar a caminar con reverencia delante de Dios, cada día en lo que hacemos. Y usted dirá, pero ¿quién le contó a Dios? Pues es que Dios no necesita que nadie le cuente, porque Dios todo lo ve. En su trabajo, sea honrado. En todo lo que usted y yo hagamos, estamos bajo la mirada abierta del Dios justo. Siempre, en todo tiempo. Y Dios sabe lo que nosotros albergamos en el corazón. ¿Ok? ¿Cómo responde usted a la ley moral de Dios? Le hago esa pregunta, no me diga, pero quiero que medite en eso en estos minutos, ya para terminar. ¿Cómo responde usted a la ley moral de Dios? Es bueno que examine este grupo de mandatos, el decálogo de Moisés. Está mintiendo, codicia, adultera. Miremos todo eso. ¿Habla usted mal del prójimo? Porque es la ley moral de Dios. Si nosotros quebrantamos eso, miren nomás con lo que Abimelech hizo. Dios se toma muy en serio la rectitud. La Biblia dice que Dios está sentado sobre un trono de justicia, imagínense. ¿Cómo se toma en serio Dios la justicia? Pero, ¿alguna vez se ha encontrado en un pecado sin saber que estaba ofendiendo a Dios o al prójimo? ¿Alguna vez le ha pasado? A mí me ha pasado. Que a veces de repente, abro la palabra y digo, ¡ah, Señor, claro, yo la estaba embarrando en esto! Porque yo no sabía. Pero mi omisión no me exime de dar cuentas a Dios de mi omisión. ¿En qué área necesitas que Dios te dé una salida para no pecar? Porque el Dios que es justo también es un Dios bueno, que viene a nuestro encuentro para ayudarnos a evitar seguir en un pecado. ¿En qué áreas? Medite en su corazón, meditemos juntos. Señor, yo te necesito en esto, en aquello, porque sé que en esto puedo estar pecando contra ti o contra mi prójimo. ¿Has experimentado consecuencias de ese pecado? Tal vez hoy estés experimentando una consecuencia. Pero ¿saben qué es lo lindo del Evangelio? Que el Señor nos envió a alguien mucho mejor que Abraham. Nos envió a su Hijo Jesús. Y Él ahora está sentado a la diestra de Dios, orando por usted y por mí. Si la oración de Abraham fue eficaz para sanar a Abimelech y a su reino, ¿cuánto más la oración de Jesús, el único Hijo de Dios, que está sentado a la diestra del Padre, que es su abogado, mi abogado, no tendrá eficacia
para nuestras omisiones. Hoy bendecimos a nuestro poderoso intercesor, el único justo, que su rectitud es infinita y que está a la diestra del Padre, que fue resucitado de los muertos como evidencia de su rectitud, su justicia. Y Él está sentado a la diestra de Dios, orando por usted y por mí, aún por nuestras omisiones. Porque Jesús sabe que su Padre es justo. ¿Cómo sabemos que Dios es justo? Porque Dios, para salvarnos y no condenarnos, hizo justicia en su Hijo. Él envió a su Hijo a la cruz del Calvario para que Él sufriera el castigo que usted y yo merecíamos por transgredir su ley. Y ahora a través de Jesucristo y su ofrenda en la cruz, usted y yo somos perdonados y podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. ¿Alguno de ustedes ha tenido la experiencia de estar ante un juez? ¿Alguien acá? Debe ser algo un poco intimidante, ¿no? De pronto la primera vez, a mí no me ha tocado, pero Dios mío, debe ser, ahora imagínense, enfrentarse delante de Dios como el Dios justo, el sumo juez del universo, que su justicia es inquebrantable. ¿Te imaginas la experiencia de que Dios no lo quiera hoy, alguno de nosotros muera o yo? Comparezcamos delante del tribunal de Dios. ¿Cómo vamos a estar ahí? ¿Como hijos o como reos de condenación? Que solo hay dos formas. Y la única forma de ir como hijos es a través de su Hijo Jesús. Amén. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios por permitirnos conocer su atributo de justicia. Oremos. Señor, en este día tenemos mucho que meditar, Padre, porque tú nos has permitido a través de esta historia de Abraham, de Sara y de Abimelech, conocer tu justicia. Hay muchos más relatos que nos hablan de tu justicia. La Biblia está llena de tu justicia, Señor. Y gracias, Dios amado, porque tú eres justo. Padre, hoy antes de pedir justicia, queremos pedirte perdón, porque creo que de alguna manera te hemos fallado por omisiones también, y a veces hasta sabiéndolo. Pero tú no pasas de largo, Señor. No pasas de largo y no queremos que ninguna de nuestras omisiones tenga alguna consecuencia en nosotros, en nuestras vidas. Padre, líbranos del pecado de Abimelech, el pecado de la omisión. Líbranos de ese pecado, el cual pudo abogar y decir, Señor, soy inocente. Pero tú le dijiste, eres hombre muerto, porque has tomado una mujer que no debes tomar. Hoy meditamos también, Padre, en aquellas cosas que tal vez hemos abrazado y tomado y que no nos es lícito. Señor, queremos pedirte perdón por aquellas cosas que hemos hecho. Dios mío, gracias te damos porque tú abogas por las causas justas. Y esto nos da aliciente, pero también nos debe dar reverencia. Aliciente porque sabemos que si alguien ha hecho algo contra nosotros, tú eres quien nos defiende, Señor. Quiero que usted piense en eso, en este día domingo, que Dios es quien lo defiende. Hoy, Señor, te pido por aquellos que necesitan tu defensa. Por favor, Padre, aboga por nosotros, aboga por la iglesia, aboga por mí, por mi familia, por mi hogar, aboga por cada familia en este lugar, Señor, porque tú eres el Dios que abogas por las causas justas, Señor, pero también ayúdanos a actuar en justicia cada día, Señor, no sea que nos hallemos en contra de ti. Padre, gracias también te damos porque hoy hemos entendido lo serio que es pecar por omisión. Y aunque Abimelech lo hizo sin saberlo, tú igual, Señor, hablaste a él y demostraste que su camino no era correcto. Perdónanos si hemos pecado por omisión. Perdónanos si hoy estamos caminando en un pecado y no lo sabemos. Y déjanos, Señor, saber de parte tuya cuando lo estamos haciendo para poder corregir y no pecar ni contra ti ni contra nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos también, Padre,
a evitar caer en ese tipo de omisiones, porque tú saliste al encuentro de Abimelech, le dijiste, yo sé que tú eres inocente, por eso he venido a ti en sueños. Señor, hoy tú has venido a nosotros a través de este mensaje, para ayudarnos a evitar caer en ese pecado. Señor, gracias, porque también tu palabra hoy nos enseñó que tú con la tentación nos vas a dar una salida para que podamos soportar. Señor, hoy ruego, Dios, revístenos de la ayuda que viene de ti para no caer ante el pecado, Señor, ni siquiera los de omisión, Señor. Como el rey David oraba, líbranos aún de los pecados que nos son ocultos, Señor. Ayúdanos también, Señor, a restaurar, a restituir, porque a veces es necesario una restitución. Como personas que somos hijos y conocemos un Dios justo, ayúdanos a restituir, Padre, aquello que de pronto tenemos hoy y no nos pertenece, aquello con lo que tal vez dijimos, si mentimos o calumniamos, ayúdanos a restituir, Señor. Y Padre, gracias, porque hoy entendemos que si Abraham tuvo una oración la cual tú escuchaste, cuánto más nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y hoy en su nombre queremos pedirte, ayúdanos, restáuranos. Señor, que no seamos una vida llena de omisiones y de consecuencias por las omisiones. Ayúdanos, Señor, déjanos ver, arrepentirnos y abandonar el pecado como nos hablabas hace 8 días. Confesar, apartarnos para ser restaurados. Padre, gracias por este mensaje que traerá sanidad, restauración y bendición a cada familia de la iglesia y a cada persona que ve este mensaje. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendecimos el nombre de nuestro Dios justo. Amén. Vamos a tener la Santa Cena, así que le pido que me regale unos minutos más. Justo me parece maravilloso que hoy podamos participar de este memorial y quiero pedirle que participe, tome el pan, tome la copa y mira qué bello que hoy que Dios nos ha hablado de esa justicia, vamos a tomar la cena. Mira la misericordia de Dios, que hoy podemos recordar que Cristo fue sacrificado y dio su cuerpo y dio su sangre para reconciliarnos con el Dios justo. Así que vamos a recibir el pan y el vino. Muchas gracias, mi hermano. Vamos a recibir el pan y el vino. Y mientras lo recibe, estemos en una actitud de meditar, de reverencia a Dios y hablemos con Él para participar dignamente de esta cena. Señor, mientras recibimos el pan y el vino, queremos pedirte perdón y darte gracias. Gracias por el camino que nos abrió Cristo en la cruz. Gracias, Señor. Solo hay un camino. Solamente por Jesús venimos a ti, Padre. Dios, te necesitamos tanto, tanto, Señor. Hoy queremos ese abrazo paternal que recibimos solo por la obra de Jesús. Hoy reconocemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Hoy reconocemos que solo sus méritos nos reconcilian contigo, que eres el Dios justo, Señor. Hoy necesitamos que Cristo viva en nosotros para poder seguir viviendo una vida justa. Señor, gracias. Y aunque sabemos que vamos a fallar, sabemos que tu gracia está disponible para restaurar y avanzar cada día, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, como hoy leíamos. Danos con cada lucha la salida. Te necesitamos, porque no somos fuertes por nosotros mismos. Tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer. Hoy queremos ser esos pámpanos de la vid verdadera, donde fluya tu vida. Señor, yo te ruego, fluya tu vida en cada corazón de las personas que están aquí. Fluya tu vida en los niños, fluya tu vida en los que verán este mensaje, solo por medio de Jesús. Que fluya, Señor, esa savia divina, que es la vida espiritual, Señor. Señor, vamos a participar hoy de la cena. Levante su pan, por favor. Y la Escritura dice, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo.
La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan y demos gracias a Él por su sacrificio para recibir justicia del Señor. Levante su copa. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Participemos del vino y demos gracias al Señor por su sangre preciosa, santa y sin mancha. Señor, gracias te damos en este día por tu cuerpo, por tu sangre y por la gracia manifestada en Jesús, el Señor. Amén. Muy bien, iglesia. Para terminar, recordarles, entonces este próximo domingo nos vemos aquí a las 9, el miércoles a las 8 de la noche por Facebook Live. Y quiero preguntar si alguien cumplió años en estos días. Sí, ven para acá. ¿Alguien más cumplió años en estos días? Bueno, vamos a celebrar y vamos a cantar el cumpleaños a nuestra querida hermana Susi. Así que le pido que con entonado acento, los que cantan muy bonito, porque pues yo no, pero usted sí. Vamos a cantar el cumpleaños a Susi. Así que 1, 2 y 3. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños a Susi, cumpleaños feliz, Dios te dé la salud, bendiciones también, Dios te cuide y te guarde, ahora y siempre, amén. Feliz cumpleaños. Vamos a orar por Susi, así que por favor extienda sus manos hacia ella y vamos a orar. Padre, gracias te damos por la vida de nuestra querida hermana Susana. Hoy, Señor, queremos pedirte tus bendiciones para ella. Te quiero pedir, Padre, ábrele caminos de favor, de bendición. Ábreles caminos de gracia, Señor. Padre Celestial, permite que donde quiera que ella extienda sus manos, Señor, caminos se le abran de favor, de bendición, de triunfo, de victoria, y donde también ella pueda testificar que tú eres su Dios, que tú eres la gloria que llena su vida completamente, Señor. Gracias por la bendición de tenerla con nosotros como hermana, como creyente, y gracias, Señor, por su alegría, Señor, y por cada detalle tan especial que tiene con las personas que tenemos el privilegio de conocerle. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Feliz cumpleaños! Muy bien. Y ya para terminar, aquellas personas que deseen apoyar este ministerio, lo pueden hacer voluntariamente allí a través del sobre y del cofre. Que el Señor bendiga sus vidas, su economía, que el Señor les prospere y les guíe en todo lo que emprendan. Bendiciones y nos vemos en esta semana. Buena semana a todos, bendiciones. Buena semana.